Pues en este día y para el resto de la semana vamos a estar hablando sobre la Reforma Pro Salud, un mensaje totalmente poderoso de salud. Vamos a hablar de los milagros que hizo Dios en el pasado y los milagros que sigue haciendo Dios en el presente. Y en esta mañana vamos a hablar de un mensaje completamente de amor. Un mensaje de amor, pero que está entrelazado con un mensaje poderoso de salud, cuyo mensaje de salud fue otorgado a nosotros los adventistas hace más de un siglo atrás. En esta mañana voy a hablar de declaraciones muy fuertes, y fuertes quizá porque queremos dar un énfasis en la importancia de la Reforma Pro Salud. Es muy importante saber por qué es importante la Reforma Pro Salud. Quizá ya escuchaste este mensaje, quizá en unos eventos, pero es necesario hablarlo porque nos va a dar apertura, nos va a iniciar y nos va a dar entendimiento de lo que vamos a hablar para el resto de la semana. La primera declaración que quiero hacer en este día, y es muy fuerte, es la siguiente. Satanás es el originador de la enfermedad. Vuelvo a repetir. El enemigo es el originador de la enfermedad. No es Dios, no es Jesús. De hecho, cuando Jesús estaba en esta tierra, hizo tres cosas que son muy importantes. Fíjate lo que nos dice la página 12 del Ministerio de Curación. Vino para quitar la carga de enfermedad, la miseria y el pecado. Nota que dice que vino para quitar la carga de enfermedad. No vino para dar enfermedad, sino para quitar la carga de enfermedad. Y continúa diciendo, era su misión ofrecer a los hombres una completa restauración. Increíble. No una restauración solamente espiritual, no una restauración solamente física, una restauración completa, físico, mental, espiritual, social, en todas sus dimensiones. Y termina diciendo algo muy poderoso. Vino para darnos salud. Fíjate el contraste. Empieza a decir la declaración que vino para quitar la carga de enfermedad. ¿Y cómo lo hace? Mediante la salud. Vino para quitar la miseria. ¿Y cómo lo está haciendo? Mediante paz. Vino a quitar el pecado. ¿Y cómo lo está haciendo? Mediante la perfección del carácter. Increíble declaración. En el mundo hay mucha enfermedad. No solamente en el mundo hay enfermedad, en nuestros hogares hay enfermedad. Desafortunadamente, no solamente en los hogares, en la iglesia hay enfermedad, en los hermanos, en los miembros, en los líderes de la iglesia, aún en los reformistas de la salud hay enfermedad. Y nosotros podemos orar día tras día, sábado tras sábado, orando, pidiendo a Dios que sane nuestras heridas, pidiendo a Dios que nos cure de nuestro sufrimiento. Podemos orar semanas, meses, y al parecer como que Dios no escucha la oración. Llegamos a un grado y preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mi oración Dios? ¿Por qué yo sigo enfermo? ¿Qué pasó con la promesa de Éxodo 15:26? Que nos dice básicamente que no vendría enfermedad a su pueblo. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿O qué pasó con la promesa de Jeremías 33:6, que dice que Dios nos curaría, sanaría nuestras enfermedades? Pero la enfermedad llega al ser humano y nos atrevemos a decir, aún nosotros los adventistas del séptimo día, que la enfermedad va a llegar porque va a llegar. Nadie va a impedir la enfermedad. Es imposible detener la enfermedad. Nos atrevemos a decir que no hay victoria sobre la enfermedad. No hay victoria. Qué curioso, ¿no? Cuando tú y yo predicamos de que hay victoria sobre el pecado, ¿nos atrevemos a decir que no hay victoria sobre la enfermedad? Cuando el pecado es humanamente más difícil de combatir. Fíjate lo que nos dice la página 79 del Ministerio de Curación. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de salud. Vuelvo a repetir, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de salud. En pocas palabras, si yo violo la ley de Dios, si yo violo la ley de salud,
se va a manifestar en enfermedad. Es increíble declaración. Ahora, vamos a aclarar algo que es un punto muy importante. Cuando la Reforma Pro Salud o el espíritu de profecía, cuando habla de las leyes de Dios, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a esas leyes naturales que Dios creó. Por ejemplo, la ley de gravedad, que todas las cosas caen al centro de la tierra. Otro ejemplo puede ser como el oxígeno, el dióxido de carbono, es una ley natural. Como yo inhalo oxígeno, como yo exhalo dióxido de carbono, como las plantas, los árboles pueden intercambiarlo otra vez por oxígeno y yo vuelvo a inhalar el oxígeno. Es una perfecta armonía de esa naturaleza, esa ley natural que Dios creó. Y otro concepto que tenemos que entender es el siguiente. Cuando yo violo la ley de Dios, yo obviamente peco. Y el pecado hace una separación del hombre con Dios. Esto es un concepto muy importante. Sabiendo estos dos conceptos, quiero aplicarlo en la vida y en el personaje de Job. Recordamos que Job era una persona buena, era una persona noble. La palabra de Dios dice que era perfecto. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué Job se enfermó? ¿Qué ley violó Job? ¿Acaso contradice lo que está escrito en el espíritu de profecía? ¿Por qué se enfermó Job? Pero sabemos que la palabra de Dios describe que Dios se separó de Job. Dios dio un paso atrás. El hombre estaba más expuesto a los ataques del enemigo, incluyendo la enfermedad. Recordamos que Job perdió absolutamente todo, inclusive perdió la salud. Por ende, podemos deducir lo siguiente, que separados de Dios, estamos más expuestos a los ataques del enemigo, aún la enfermedad. Fíjate en esto, lo que nos dice la página 292 de Consejos para la Iglesia. Dice lo siguiente, el Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Cada función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y fíjate lo que dice, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Es increíble. Dios está comprometido con nuestras vidas. Está comprometido para que tú y yo tengamos salud. Está comprometido para que nosotros seamos personas saludables. Deberíamos ser saludables. Deberíamos tener buena salud. Pero un momento, fíjate lo que dice la segunda parte de esta declaración. Solamente si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. ¿Cómo otra vez? Solamente si el agente humano quiere obedecer la ley de Dios y cooperar con Él. No es condicional, no es te doy esto por esto, es que simplemente cuando nosotros desobedecemos su palabra nos separamos de Dios. Y Dios, aunque Él está comprometido en darnos salud, ahora somos nosotros que damos un paso atrás y no permitimos que Dios obre en nosotros. La página 292 de Consejos para la Iglesia dice lo siguiente. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y lo acabamos de declarar hace un momento, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles leyes debemos estudiar cuidadosamente? ¿Cuáles son esas leyes naturales? Aquí está. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos. Debemos estudiar qué es bueno y qué es malo para mi cuerpo. Debemos estudiar qué nos hace daño y qué nos ayuda en nuestro cuerpo. Debemos estudiar esto. Fíjate una cosa muy grave. Si no hacemos esto, ¿qué dice la segunda parte de la declaración? La ignorancia de estas cosas es pecado. Increíble declaración. ¿Y el pecado qué nos trae? Nos separa de Dios. ¿Y qué acabamos de decir cuando nos separamos de Dios? El enemigo estamos más expuestos para que nos ataque. Nos va a causar enfermedad también. Por eso, la Reforma Pro Salud es una rama de la gran obra
que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, así como la mano lo está con el cuerpo. Es increíble declaración. El mensaje de la reforma pro salud está íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, porque ambas entidades nos está preparando para la segunda venida del Señor. Una declaración fuerte. Ahora la pregunta de este día es lo siguiente: ¿cuáles son esas leyes naturales que yo debo de cuidar, que yo debo de estudiar? ¿Debo de ir a un médico? ¿Debo de ir a alguien que sepa cuáles son esas leyes naturales? De ninguna manera. En toda la semana vamos a ver la dirección de Dios. El espíritu de profecía nos da la clave, nos da la luz. ¿Cuáles son esas leyes naturales? Te lo voy a resumir en pocas palabras, pero aquí está el primer punto. Hace muchos años, los adventistas o ex-adventistas se burlaban del espíritu de profecía. Se burlaban del mensaje de salud, porque escritos como estos, dicho en 1896, dice lo siguiente en la página 367. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. Un momento, dice mayormente, no dice en su totalidad. Mayormente, sabemos que el cáncer es multifactorial. En pocas palabras, hay muchas cosas que causan cáncer. Pero está declarando el espíritu de profecía que mayormente que es el consumo de carne. Esto es una burla. No había evidencias científicas. Muchos se burlaban de este escrito. Pero cuando desafiamos este escrito, nos damos contra la pared. El primer estudio relevante hecho en Estados Unidos en relación con la carne y el cáncer fue hecho en 1996. Más de 500,000 de personas investigadas y se encontró algo muy interesante, que la carne procesada y no procesada aumenta el riesgo de cáncer, especialmente colorectal. Pero hay muchos defensores de la carne. La carne es muy buena. La carne la necesitamos. ¿Qué hacemos con el asador si no hay carne? Necesitamos B12, ¿verdad? Asimismo, había científicos, habían personas que trataban de defender el uso de la carne y sacaron un estudio el año siguiente, en 1997, tratando de contrarrestar el estudio de 1996. Y cuando lo hicieron, se dieron contra la pared porque encontraron aún más evidencia que entre más consumo de carne y carne procesada, más incidencia hay de cáncer. Desde 1997 al 2007, cientos y cientos de estudios como este en el 2007 nos dice que sin duda alguna, entre más consumo de carne y carne procesada, más incidencia hay de cáncer. Y hace 3 años atrás, en el 2007, un metaanálisis, una investigación de muchísimos estudios, de cientos, que nos dice sin duda alguna, si nosotros consumimos más carne, vamos a tener más incidencia o más riesgo de muchos tipos de cáncer, especialmente colorectal, próstata, mamario, entre otros. Por eso, la Organización Mundial de la Salud nos hace una publicación de elementos o sustancias que son altamente carcinógenos, del grupo 1 al grupo 4, siendo el grupo 1 y el grupo 2 altamente carcinógenos. Por ejemplo, en el grupo 1 podemos ver todos los elementos como dioxina, benceno, la luz ultravioleta. Pero también vemos algo que tú y yo ya sabemos, el tabaco. Sabemos que con el uso de este elemento vamos a incrementar el riesgo de cáncer pulmonar. Fíjate algo interesante, en ese mismo grupo está la carne procesada. Pero nosotros los adventistas somos muy inteligentes, somos muy sabios. Decimos, no comemos carne procesada, comemos carne de la buena. Comemos carne completamente orgánica, de la mejor que venden, de la más cara. Pues aunque sea la más cara y la más orgánica, está en la categoría número 2, que con el gran uso de este elemento vamos a incrementar el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Un momento, creo que hay un error aquí, ¿verdad? Porque Dios mismo nos dijo que podemos comer el alimento animal. Fíjate lo que dice Levíticos 11:3, dice lo siguiente: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Así que Dios permitió
el consumo del producto animal. Pero también dice algo muy interesante, Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, solamente una pareja, macho y su hembra. Yo te puedo preguntar en este día, ¿por qué le dijo Dios esto a Noé? Podemos deducir lo siguiente, porque Dios sabía que se iba a utilizar el animal limpio para el sacrificio, pero también Dios sabía que después del diluvio la vegetación iba a ser destruida y por ende dijo que podemos comer animales, pero no cualquier tipo de animales. Ahora entendemos muy bien Levíticos 11:3. Este es un estatuto. Pero quiero decirte algo. Por eso llegó la reforma pro salud, para dejarnos saber a ti y a mí que la carne de antes no es la misma carne de hoy. De hecho, la carne de hace 30, 40 años atrás no es la misma de hoy. Más de 100 elementos o sustancias existen en el tejido animal que antes no existían, más de 100. Yo te puedo hablar de una que se llama dioxina, que es un elemento altamente tóxico que se encuentra en el medio ambiente y que va incrementando cada año más. Dioxina tiene una afinación mucho al tejido animal. En Estados Unidos hacen algo interesante. Investigan todos los alimentos de la dieta americana y encuentran algo muy interesante, que todos los alimentos del producto animal y derivado del animal tiene altas cantidades de dioxina, el cual es altamente carcinógeno. Usted dice, pues le puedo quitar la dioxina lavándolo mucho. Bueno, digamos que no existe dioxina. La misma proteína del tejido animal es la peor proteína que existe en esta tierra. Hay un aminoácido que se encuentra en el tejido animal y en todos los animales que se llama leucina. Tenemos nosotros un gen, nuestras células tienen un gen. Y cuando nosotros consumimos bastante cantidades de ese aminoácido que se llama leucina, vamos a despertar un gen en nosotros y ese gen va a proliferar células de cáncer. Como puedes notar en la columna verde, todos los alimentos del producto vegetariano en mucha cantidad nunca va a rebasar los 1000 miligramos. Ese es el quiebre. Entre más leucina, más incidencia hay de cáncer. Por eso el cáncer ha aumentado mucho en las últimas décadas. En 1930, 1940, en los 60, la incidencia de cáncer aumentaba más y más. Llegó en los 1970 y el presidente Richard Nixon en Estados Unidos declaró la guerra contra el cáncer. Algo se tenía que hacer. Dio miles de millones de dólares al sector privado, a científicos, médicos, muchas agencias para descubrir cuál era la causa de cáncer, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Pero algo interesante, tú ya lo sabías hace más de 100 años atrás. Fíjate lo que nos dice la página 372. Por la luz que Dios me ha dado, sé, eso es mucha convicción, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente por el consumo de carne. Increíble declaración. ¿Cómo lo sabía? Hasta en estos tiempos apenas sabemos. Pero los exadventistas se burlaban del espíritu de profecía, porque escritos como estos, hecho en 1870, en la página 370, dice lo siguiente: y por la luz que Dios me ha dado, sé que el azúcar cuando se usa copiosamente es más perjudicial que la carne. Un momento, primero me dice que la carne va a causar cáncer, ahora me dice que el azúcar es peor que la carne, en aquel entonces no había algo peor que el cáncer. Es ilógico. No hay base científica, es una burla. Yo me tuve que esperar otro siglo para que estudios como estos científicos me dijeran que el alto consumo de azúcar incrementa o es peor que el consumo de la grasa de animal. O este estudio también que me está diciendo que el cáncer es causado por el alto consumo de azúcares o refinados. O también este estudio científico que me está diciendo que entre más consumo de azúcares, más incidencia hay de obesidad, de diabetes. No solamente eso, el gran consumo de azúcar incrementa el riesgo de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Pero un momento, no solamente eso,
el gran consumo de azúcar nos hace más riesgo de tener infartos, de tener enfermedades cardiovasculares. Antes pensaba que era solamente colesterol, pero en nuestros tiempos sabemos que el alto consumo de azúcar es el iniciador de una enfermedad cardiovascular. Fíjate lo que nos dice la página 191. El uso copioso del azúcar en cualquier forma, increíble, cualquier forma, porque el azúcar está escondido en todos los elementos, en cualquier forma, tiende a recargar el organismo y con frecuencia es causa de enfermedad. Increíble declaración. ¿Cómo lo sabía? Tiene que venir de Dios, no había base científica. Pero los ex-adventistas se burlaban del mensaje de la Reforma Pro Salud, porque mensajes como estos, dicho en 1888, en Consejos de Régimen Alimenticio, la página 404, dice lo siguiente: el té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales y deben de ser descartados. ¿En serio? ¿El tabaco es malo? ¿1888 nos dijo eso? 20 años después de esta declaración, científicos, médicos, más del 90% de estas personas que saben mucho de salud decían lo siguiente: el tabaco no es un estimulante, es un relajante. De hecho, médicos aconsejaban el uso de tabaco. No solamente los médicos, dentistas decían que el tabaco era bueno para la salud dental. No solamente eso, personajes importantes como Freud decía que el uso de tabaco le ayudaba a pensar mejor. Pero tú y yo ya sabíamos que el tabaco es muy malo para nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal el café? El café es bueno, ¿no? Nos despierta en la mañana. No tiene nada malo el café, no hay evidencia científica, ¿verdad? Al contrario, el café, dicen varios científicos, como te los presento, nos incrementa y nos hace más vulnerable a muchas enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, voy a hacer un paréntesis, si usted es vegetariano y toma café, su azúcar en la sangre va a subir. Y usted dice, ¿cómo va a subir si no tomé azúcar? Porque el café tiene un elemento que se llama xantina, que inhibe una enzima en nuestro cuerpo, y esa inhibición de esa enzima va a hacer que nuestro cuerpo empiece a crear glucosa en la sangre. Nuestro cuerpo puede formar glucosa, y una de las cosas que podemos hacer para incrementar la glucosa es tomando café. Muy malo el café para diabéticos. No solamente eso, fíjate lo que nos dice la página 167 de Testimonios para la Iglesia. El ejercicio al aire libre, practicado en ese ambiente, son elementos que prodigan salud, son el elixir de la vida, ofrece una influencia poderosa en la sanidad de las enfermedades causadas por la vida cómoda. En serio, los científicos y médicos en aquel entonces decían lo siguiente: bueno, sí, el ejercicio es bueno, te va a incrementar la masa muscular, te vas a sentir bien. Pero si tú dices que no haciendo ejercicio me voy a enfermar, es absurdo. No hay base científica. Yo me tuve que esperar otro siglo para que estudios científicos como este me dijeran que el comportamiento del sedentarismo incrementa el riesgo de enfermedades. O estos estudios también que me dicen que la inactividad física va a incrementar el riesgo de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y no solamente eso, la Organización Mundial de la Salud en el 2002 publica que la inactividad física es una de las causas líder de incapacidad de comorbidad. Pero tú ya sabías que el hacer ejercicio era necesario para prevenir enfermedad. Hay muchas cosas que nos dice la Reforma Pro Salud. Es la ley natural que Dios nos dio a nosotros. Te voy a mencionar 6 puntos que podemos obtener de la Reforma Pro Salud. Número 1, dice la Reforma Pro Salud que yo debo evitar las carnes. Así lo dice, debo de evitar las carnes. Número 2, dice lo siguiente, que yo debo reducir los refinados y el azúcar. Y número 3, dice no tabaco, no alcohol, no cafeína. También número 4 dice, debemos ser temperantes. No lo comentamos, pero en el transcurso de la semana lo vamos a hablar de temperancia. Hay mucha evidencia de la importancia de ser temperantes. Número 5 nos dice lo siguiente, el ejercicio, la actividad física es necesario
Y número 6, obviamente, una dieta vegetariana, lo más que se pueda, es recomendable para el ser humano. ¿Sabías una cosa? Que si nosotros guardamos esos 6 puntos, del 95 al 98% de todas las enfermedades podemos prevenir. Es increíble. Casi todas las enfermedades crónico-degenerativas, todas las comunes que existen en nuestro medio, la podemos prevenir con estos puntos. Es un instrumento poderoso que Dios nos dio. Un instrumento para que seamos personas sanas. Ahora entendemos cuando Dios dice en el espíritu de profecía que Dios está comprometido en darnos salud. Se comprometió. Nos dio el instrumento perfecto para ser sanos. Fíjate lo que nos dice la página 81 de Consejos de Régimen Alimenticio. Dice lo siguiente: nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable del hombre. A sabiendas unos, por ignorancia muchos, viven desobedeciendo las leyes que Él mismo estableció, esas leyes que acabamos de ver. Pero fíjate lo que dice algo muy fuerte, es otra declaración fuerte. Pero su amor y su compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. Tanto nos ama Dios que quiere cuidar nuestra vida. Sabe muy bien Dios que si el cuerpo no está sano, la mente no va a estar sana. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Mediante el órgano que es el cerebro, mediante la mente. Es la única forma que puede comunicarnos, nos puede dar la luz para llegar a Canaán. Pero si el cuerpo está enfermo, la mente está enferma. Fíjate lo que nos dice la página 34 de Consejos del Régimen Alimenticio. Dice lo siguiente: Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos. Increíble declaración. Sino que están continuamente violando las leyes de salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Pero aquí está la declaración muy fuerte. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, ¿qué pasaría? Traería alas al pecado. Hermanos, Dios nos ama tanto, pero Él no quiere que sigas en pecado. Dios está comprometido con tu vida. Dios se comprometió para darte salud. Te dio el instrumento perfecto para que lo sigas. Pero nuestra desobediencia nos hace separarnos de Dios. Y aunque Él está comprometido, nosotros damos un paso atrás y no permitimos que Dios obre en nosotros. Somos indignos de su gracia, como dice este escrito. Pero cuando nos entregamos a Él, Él nos recibe. Fíjate, qué bueno es Dios. Aún cuando somos desobedientes y regresamos a Dios, Él nos recibe. Es increíble declaración. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. Pero fíjate, solo cuando vivimos obedientes a su palabra. Increíble declaración. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, si no obedecemos, nos separamos de Dios. ¿Y qué acabamos de decir? Cuando estamos separados de Dios, estamos sufriendo más ataques del enemigo, incluyendo la enfermedad. Por eso Dios no quiere que nos separemos de Él. No quiere que nos separemos de su mensaje. Él quiere que sigamos su mensaje, no para ser legalistas, simplemente porque Él te está diciendo que te quiere cuidar. Quiere cuidar todos los aspectos de tu vida. Por eso entendemos muy bien lo que dice Juan 15:5. Dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, así como pasó con Job, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada puedes hacer. Exactamente, separado de Dios, no puedo tener una salud espiritual y mucho menos una salud física. Dios no quiere separarse de ti. ¿Por qué no tratamos de acercarnos de Él mediante el mensaje? ¿Por qué no vivimos ese mensaje para ver el fruto que puede dar Dios en nuestras vidas? Un fruto espiritual, un fruto físico, un bienestar en nuestras vidas espirituales. Por eso vamos a declarar algo muy fuerte también. Y esto lo tenemos que practicar en toda la semana. Fíjate lo que nos dice Joyas de Testimonio, la página 102. Dice lo siguiente: hemos llegado a un tiempo
en el cual cada miembro de la iglesia debe de hacer la obra misionera médica. Hemos llegado a ese tiempo en que todo mundo, todo adventista creyente de la Reforma Pro Salud debe de hacer la obra misionera médica. Tú puedes decir, yo no sé nada de medicina. Aquí ya está escrito. Está corroborado científicamente. Está avalado por Dios. Es un mensaje poderoso para nosotros. Un mensaje tan fuerte como el mensaje del tercer ángel. Es increíble declaración. Dios nos ama tanto que quiere que cuidemos a las personas que no conocen todavía de Él, para que ellas también no sufran. Para terminar, te voy a contar algo interesante. Te presento a Ashlyn Blacker. Ashlyn Blacker tiene una enfermedad con los acrónimos en inglés, SIPA, que es traducido como insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. En pocas palabras, Ashlyn no siente dolor, no tiene dolor. Le preguntan a la mamá de Ashlyn cómo se siente tener una hija que no sufre, que no tiene dolor. Y la mamá de Ashlyn dice lo siguiente: bueno, ella se caía, nunca lloraba. Ella en alguna ocasión se cayó muy fuerte, vino con nosotros, no lloró, su brazo estaba deformado. Ella tuvo una fractura, pero nunca lloró. Y le preguntan a la mamá de Ashlyn, ¿qué es lo que deseas para tu hija? Y la respuesta de la mamá de Ashlyn fue sorprendente. Dijo lo siguiente: yo oro día y noche a Dios para que mi hija tenga dolor. ¡Qué ironía! Yo oro día y noche para que mi hija tenga dolor. Ama tanto a su hija, pero está pidiendo a Dios que ella sienta el dolor. ¿No es irónico? Cuando tú y yo hablamos y pedimos a Dios que no haya sufrimiento y dolor, aquí hay una madre que ama mucho a su hija, pero que está pidiendo que ella tenga dolor. ¿No es irónico? O tal vez no nos damos cuenta de algo. Tal vez no nos damos cuenta que el dolor es necesario para que tú y yo sepamos de que algo está mal. Algo está mal. Igualmente, la enfermedad se está presentando porque algo está mal. No estamos escuchando el mensaje de la Reforma Pro Salud. Un mensaje que se tiene que vivir. Un mensaje que se tiene que compartir. Es un mensaje, el brazo derecho del Evangelio fuerte. Este mensaje que te he dado no es un mensaje de salud, déjame decirte. Es un mensaje de amor. Nos ama tanto Dios que Él quiere cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Y en esta semana vamos a ver el gran poder de ese mensaje. Ahorita te di un poco de detalle. Vamos a hablar y desafiar el espíritu de profecía en toda la semana en cuestión de la salud. Te agradezco por escucharme, yo te espero mañana. Vamos a continuar aprendiendo sobre el mensaje que Dios nos dio a los adventistas hace más de un siglo atrás. Que Dios te bendiga.